La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de histeroscopía. No les puedo adelantar nada porque no tengo la pálida idea de qué es. Vamos a preguntarle a nuestro invitado, el doctor Vicente Battaglia Araujo. Él es ginecólogo y va a estar hablándonos de histeroscopía. Y tenemos una placa que habla de este tema y dice que en comparación con otros procedimientos, la histeroscopía proporciona ventajas que incluyen acortar el tiempo de hospitalización, menor tiempo de recuperación, menos medicamentos para el dolor después de la cirugía y evitar la histerectomía y una posible cirugía abdominal. Esta es toda la información que les puedo facilitar al inicio del programa. Vamos a ir descubriendo juntos y vamos a conocer un poco más sobre histeroscopía con el doctor Vicente Battaglia Araujo. Nosotros al inicio del programa hacemos siempre un ejercicio de la gratitud y agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, las empresas que están apoyando a nuestro programa. ¿Por qué hacemos esto? Porque es de bien nacidos ser agradecidos y porque nos sitúa en el lado bueno y positivo de la vida. Y desde ahí queremos comenzar este programa, El Doctor en Casa, con un tema tan interesante. Vamos a aprender todos juntos ahora. Vamos a hacer un pequeño corte, yo saludo a nuestro invitado y enseguidita ya estamos de lleno con el tema histeroscopía aquí en El Doctor en Casa. Muy bien, estamos ya con nuestro invitado, el doctor Vicente Battaglia Araujo, ginecólogo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, gracias, Vivi. Contento de estar contigo y con los televidentes de nuevo. Bueno, vamos a contar, antes de entrar en el tema que tenemos que hablar hoy, vamos a contar que el doctor Vicente Battaglia era el conductor del Doctor en Casa antes de mi incorporación. O sea, hace poco nada más, 15 años. ¿Verdad? Así era, Vicente, es ¿verdad? Increíble cómo pasa rápido el tiempo. Sí. Son 15 años ya, sí. Así mismo es. O sí, sea que... me tocó hacer el aguante un tiempito hasta que por fin pudiste estar lista para conducir y bueno, el y éxito. Ahora, gracias. Y en breve abro mi consultorio, aviso a todos. No. Bueno, no, pero ¿cómo fue esa experiencia de ser médico y estar haciendo la conducción de un programa? Bueno, la verdad que para mí fue bastante interesante porque tengo mucha relación normalmente en diferentes lugares con diferentes tipos de personas, en diferentes ambientes. Entonces, no me cuesta tanto, es famoso que uno está en algún ambiente y siempre hay alguna pregunta médica. Claro. Y uno necesita bajar a un nivel que la gente entienda, Claro, para hacerse de los entender. no médicos entiendan. Entonces, claro. bueno, fue interesante. La verdad que me divertí bastante. Fue lindo. Es divertido, Sí, es sí. divertido. Yo te digo que me estoy divirtiendo hace 15 años acá. No, pero qué bueno y qué bueno poder tenerte aquí y recordar eso para la gente que seguramente ahora está acordándose, los seguidores del Doctor en Casa desde el inicio. Y bueno, así que felices de tenerte aquí una vez más. Muchas gracias. Ahora yo les decía en el corte y a ustedes también les contaba, histeroscopía, 15 años haciendo este programa y no recuerdo haber hecho hablar de esto.
Explícanos, por favor, con palabras sencillas, ¿qué es la histeroscopía? La verdad, la histeroscopía es un procedimiento médico muy sencillo. Vino a simplificar muchísimo lo que es el manejo de las patologías o las enfermedades propias del útero y sobre todo que están dentro de la cavidad uterina. Antiguamente, para acceder a tratar cualquier patología que esté adentro de la cavidad del útero, había que abrir el abdomen, cortar la pared del útero para hasta ahí finalmente llegar. Tipo una cesárea. Exacto, una cesárea cortando también el útero para llegar adentro de su cavidad, pero con el advenimiento de la endoscopía, porque la histeroscopía no es más que un procedimiento endoscópico endouterino. Histero es útero, del latín, escopía es ver, mirar. Sí. Y la palabra de su nombre lo que refleja es lo que se hace. O sea, es una endoscopía del útero. Así mismo, con una óptica tubular muy finita. Hoy hay desde 2 milímetros hasta 10 milímetros de diámetro. Fácil. Yo pensé que era un problemón que íbamos a hablar. No. Y se utilizan cavidades naturales, es decir, no hace falta hacer ningún corte ni nada. Se ingresa a través, igual que en los estudios de cuello, se ingresa a través de la vagina, se ingresa a través del canal endocervical uterino, que es una cavidad natural que comunica la cavidad uterina con la cavidad vaginal. Y entonces el acceso es muy sencillo, sin ningún tipo de traumatismo para la mujer, lo cual hace que el procedimiento sea, en muchísimos casos, inclusive ambulatorio. Pero esto sí se hace con anestesia, ¿verdad? Y a medida que fue mejorando la calidad y disminuyendo el tamaño de las ópticas, cada vez se hizo menos necesario usar anestesia, porque bueno, uno provoca cierto dolor o molestia en la mujer cuando tiene que introducir dentro del canal endocervical, que es muy fino, tiene menos de 2-3 milímetros, un instrumento que tiene un diámetro mayor, entonces hay distensión y eso produce dolor. Pero hoy en día con las ópticas que se dispone, que son ya muy finitas, inclusive se hace sin anestesia y bastante bien tolerado. Se suele hacer un poco de analgésico a veces 20-30 minutos antes del procedimiento para minimizar la sensación de molestia. Y bueno, la verdad que es muy tolerable y la mayoría de las mujeres pueden hacerse, es como yo les digo siempre. Siempre preguntan qué tengo que hacer, cómo me tengo que ir, tiene que llevarme a alguien. Bueno, la realidad es que usted va a venir como cualquier otra vez y va a salir caminando de la misma manera que ingresó sin mayor problema. Para las diagnósticas estamos hablando, ¿no? Claro. Porque para eso justamente te iba a preguntar, ¿para qué se usa esto? Se usa para mirar dentro del útero, para poder diagnosticar y ver qué es lo que está sucediendo. Uno de los problemas más graves con los que nos enfrentamos los ginecólogos y que producen una sensación de mucho temor en las mujeres, es cuando tienen sangrados uterinos anormales. Y bueno, con la histeroscopía eso dejó de ser un problema. Hoy en día, cuando hay sangrados uterinos en la posmenopausia, cuando ya se supone que no debería haber ningún sangrado, entonces cualquier tipo de sangrado implica investigar la causa. O en mujeres en edad reproductiva que tienen sangrados muy anormales, sin una causa aparente, entonces con la histeroscopía se entra directamente a mirar adentro de la cavidad uterina y se tiene el diagnóstico ahí en el momento. Claro. Bueno, y justamente tenemos un material que habla de esto, histeroscopía diagnóstica. Histeroscopía diagnóstica es en general un procedimiento ambulatorio en el que frecuentemente no es necesario utilizar anestesia o apenas se utiliza anestesia local y no requiere de preparación o medicación especial previa, salvo algún caso individual. Se llega al interior de la cavidad con una óptica tubular fina, acoplada a una videocámara conectada a un monitor y a un equipo de videograbación. Por la misma óptica se transmite un haz de luz y a través de una vaina se introduce un medio de distensión para que las paredes se separen, pudiéndose evaluar mejor la cavidad. ¿Está correcto? Está correcto, correctísimo. ¿Cuántos centímetros hay desde el inicio del orificio de la vagina hasta donde ustedes quieren llegar para ver? Y tenemos más o menos unos 15 centímetros o un poco más, dependiendo del tamaño del útero, que eso es variable. Claro. Esa es la razón por la cual, como se pudo ver en la imagen, la óptica tiene como un largo bastante importante. Son más o menos 30 centímetros, lo que nos permite cómodamente llegar desde la parte externa hasta el fondo del útero. Claro. Y ahí tiene una camarita que entonces se ve
el útero por La camarita dentro. en realidad está por fuera. Sí. Es un sistema óptico. Óptico, Esto claro. se puede mirar directamente. Eso que la óptica no es más que un instrumento que tiene un ocular Sí. que está dirigido a un objetivo. Entonces uno puede a ojo pelado, como le decimos, Sí. también mirar directamente, Sí. pero es mucho más cómodo para trabajar y para hacer docencia y para dejar también constancia grabando los procedimientos. Sí. Hoy en día se dispone de sistemas de grabación tan espectaculares que las microcámaras se adosan a ese ocular y esa cámara está tomando la imagen de lo que se está Claro. viendo en la punta del... La cámara queda afuera y Exacto, toma y esa imagen se transmite a un monitor y entonces ahí se puede ver, se puede grabar, se puede Claro. editar, se puede hacer lo que uno quiera. ¿Qué se puede descubrir o ver haciendo la histeroscopía? Y sus indicaciones básicas, como te decía, es sangrados uterinos anormales. Y los sangrados uterinos anormales tienen causas que pueden ser orgánicas o pueden ser también endócrinas. Las endócrinas en general se relacionan con trastornos a nivel del endometrio, que es la capa que se descama. Y las orgánicas, tumores, miomas, los más frecuentes, pólipos, que son primos hermanos. Los miomas son tumores benignos del músculo de la pared del útero que eventualmente puede formarse y protruir hacia la cavidad del útero. Y los pólipos son también tumoraciones benignas que se producen, pero a partir de la capa endometrial. Y entonces, bueno, cuando se encuentra, producen sangrado. Como no permiten la rápida repitelización del endometrio con los sangrados cíclicos, entonces se alarga el periodo menstrual, aumenta la cantidad y eso es lo que llama la atención y frecuentemente nos encontramos con estas estructuras dentro del útero. Claro. ¿Hay alguna edad o alguna situación de la mujer en la cual se puede utilizar y cuándo no se puede utilizar este método? Y en realidad hoy no tiene contraindicaciones porque hasta te dirían mujeres vírgenes con las ópticas como se ve son muy finas, bien largas, se puede pasar dentro de la cavidad vaginal inclusive con un himen que no esté todavía perforado y se trabaja desde afuera sin ningún inconveniente. La indicación más clara sería también en la posmenopausia, cuando hay sangrados que cualquiera de ellos ya indican algo es raro. una alarma para buscar alguna Claro. cosa que no está funcionando bien eventualmente. Y bueno, sería eso básicamente. ¿Se utiliza mucho esto? La verdad es que se utiliza mucho menos de lo que se debería. Pasa que es un método relativamente nuevo, y digo relativamente nuevo porque en realidad en nuestro medio tiene más de 20 años. Está poco difundido quizás, Sí. pero en los países en donde se empezó a trabajar, inclusive en la zona del Mercosur, tiene más de 40 años casi trabajándose mucho. Vino a reemplazar al legrado uterino. Yo no Claro. sé si la gente debe recordar o alguna vez alguna de las mujeres se le hizo un curetaje porque tenía un sangrado normal, entonces se raspa el útero para ver la cavidad que viene y saber si que hay alguien adentro. Los curetajes uterinos se realizan a ciegas, es un procedimiento Claro, a ciegas. se saca lo que hay ahí y después se saca, ve qué es lo que había. Está comprobado que menos del 60% del, digamos, el revoque de la cavidad uterina viene, puede haber falsos negativos de hasta Claro. 6%. Entonces, hoy que se dispone de la histeroscopía, se preconiza prácticamente no realizar más legrados uterinos diagnósticos. Para Claro. eso existe la histeroscopía. Otro problema que tienen los legrados, y esa es una de las indicaciones también de la histeroscopía, es para, como se produce un raspado con una cureta que tiene ligeramente filo y se crea una superficie cruenta que después se puede pegar, se producen lo que se llaman sinequias. Y esto altera la capacidad reproductiva de la mujer, altera eventualmente también el sangrado, la calidad del ciclo menstrual y se puede evitar con una histeroscopía. Claro. Y una de las indicaciones claras es en mujeres fértiles que fue necesario realizar un curetaje porque estaba indicado por un aborto incompleto o alguna Claro. otra causa. Entonces entrar con una histeroscopía por lo menos dentro de los 30 días después del procedimiento para rápidamente, si es que se ve que se están formando adherencias, liberar esas adherencias que al comienzo son bien laxas y es muy fácil realizar su liberación. Entonces esa también es una de las indicaciones. Claro. Ahora, una mujer embarazada no se le puede hacer, ¿verdad? No, en una mujer embarazada la cavidad uterina está ocupada por Claro. el saco gestacional que tiene adentro el embrión, que después es feto, y se puede producir la rotura del saco amniótico y con eso se complica el embarazo. Perfecto. Esa sería una contraindicación absoluta. Ya. Bueno, tenemos otro material, por favor, si vemos.
Indicaciones más frecuentes: sangrados uterinos anormales, evaluación de la cavidad uterina, pre y poslegrado convencional de rutina, previo inicio de la hormonoterapia restitutiva o previa a la realización de histerectomías, diagnóstico y localización de restos ovulares, placentarios, óseos, cuerpos extraños, DIU perdido, migrado, rotado o incarcerado, esterilidad e infertilidad, seguimiento evolutivo de cicatrices uterinas, hiperplasias endometriales, piometras, endometritis seniles o poslegrado uterino en pacientes fértiles, definición diagnóstica de patología revelada por citología, legrado uterino, histerosalpingografía, ecografía. Dios mío, espérame que acá tengo. ¿Qué es incarcerado? Diagnóstico y localización de restos ovulares, placentarios, óseos, cuerpos extraños, DIU perdido, migrado, rotado. Hasta ahí entendemos, se perdió, el DIU se movió del lugar. O incarcerado, ¿eso qué Y es? significa que está anormalmente ubicado en alguna parte del útero y como atrapado. Ajá. Y por eso no se puede acceder a él desde abajo como normalmente. Ya. Y después, no puedo ni leer de lo raro que es esto, histerosalpingografía. Este es un método, un nombre que debe ser familiar a muchas mujeres. Antiguamente, para hacer el diagnóstico de qué había dentro de la cavidad, lo único que se disponía en forma directa antes de la ecografía, que vino a suplantar prácticamente a la histerosalpingografía en muchas indicaciones, no en todas, se mete un medio de contraste adentro de la cavidad uterina y se hacen placas radiológicas. Ese método de contraste toma la forma de la cavidad y así, si hay alguna cosa adentro, también se deforma en base a lo que hay adentro y en las placas se ve. Entonces, es un método diagnóstico indirecto, igual que la ecografía. La ecografía también es un método diagnóstico mucho más sencillo, menos molesto que la histerosalpingografía. Con los equipos que hoy tenemos, hasta con ecografía 3D, uno puede mapear la cavidad muy ciertamente, pero siempre siguen siendo métodos indirectos, es decir, nos hace una composición del lugar. Y esa es la gran diferencia con la histeroscopía. La histeroscopía es un método diagnóstico directo. Nosotros entramos y miramos directamente, vemos qué es lo que hay ahí. No estamos haciendo una composición ni como asimilamos. es la ecografía. Como es la ecografía, que son imágenes de ultrasonido que componen una cierta forma y eso se plasma en una pantalla. Claro. En este caso lo que vemos es lo que hay ahí adentro directamente. Ya, perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de este tema súper interesante. Bueno, continuamos. Estamos charlando con el doctor Vicente Battaglia Araujo, él es ginecólogo y nos está hablando de la histeroscopía. Y queríamos que nos comentes un poquito más, Vicente, por favor, de la diferencia, porque estuvimos viendo para qué sirve la histeroscopía, que es para ver cómo está el útero por dentro, ¿verdad? Así mismo. Pero también se puede hacer con la ecografía. Se ve mejor y como si fuera que uno está adentro con la histeroscopía. Ahora, ¿cómo es ese procedimiento? El procedimiento es relativamente sencillo. El útero, lo que es interesante de saber, mucha gente se imagina el útero como una cavidad, que como si fuese un globo inflado. Sí. Pero en realidad la cavidad uterina es una cavidad virtual, las paredes están pegadas una con otra. Para poder mirar necesitamos que esas paredes se separen. Para ello, a través del mismo instrumento con el que vamos a mirar, se envía un medio de contraste, de distensión, perdón. El medio de distensión sirve para inflar un poquito el útero. Pueden ser gaseosos y líquidos, que son los que son más utilizados. Claro. Con eso se consigue que se separen las paredes uterinas, se convierte en una cavidad real y entonces se puede mirar todo. Toda esa cavidad que nosotros nos imaginamos como algo, no sé, tiene más o menos 3 o 4 centímetros en todas sus dimensiones, o sea, es bien pequeñita. De un solo vistazo, desde la entrada del útero, se puede prácticamente ver todo el contenido ya de esa cavidad. Yo no sabía que el útero estaba pegado. Sí, yo pensé también así que estaba, no sé, que era un lugarcito que se tenía, como un globito. No, es una cavidad virtual. Las paredes se adosan una contra otra y hacen fuerza. Esa es la razón por la cual los dispositivos intrauterinos quedan dentro de la cavidad. Claro. Quedan como apretados en el pan de sándwich, que sería en las paredes uterinas. Ya.
Perfecto. Bueno, y tenemos, esto es para detectar, para diagnosticar, ya nos explicó cuándo se hace, o sea, cuando hay algo, el médico te dice, vas a tener que hacerte, vamos a hacer esto porque queremos estar seguros de qué es lo que hay ahí adentro, ¿verdad? Es para hacer un diagnóstico. Exacto. Pero también está la histeroscopía quirúrgica y de eso tenemos un material. Histeroscopía quirúrgica. Utiliza los mismos principios que la diagnóstica, pero en ella se procede a la realización de operaciones intrauterinas bajo visión directa, utilizando microinstrumental introducido por la vaina del histeroscopio quirúrgico. En caso de utilización del resectoscopio, la unidad de trabajo que se inserta hasta la cavidad está conectada a un equipo de electrobisturí. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo, con corto régimen de internación que permite un rápido regreso a la rutina de vida. Es así. Así mismo, la histeroscopía quirúrgica no es más que un paso más adelante de la diagnóstica. Al comienzo queríamos tan solo por lo menos mirar directamente dentro de la cavidad. Los primeros histeroscopios diagnósticos tenían 1 centímetro de diámetro, eran prácticamente los mismos que se usaban para hacer la laparoscopía, para trabajar dentro de la cavidad abdominal. Sí. Con el progreso de la tecnología, hoy contamos con ópticas que tienen desde 2 milímetros de diámetro, claro, para un arriba. Hilito es. Es como un hilito, cámaras de alta definición, sí, fuentes de luz, porque también es otra cosa interesante. El instrumental sirve para 3 cosas: para mirar, para enviar un medio de distensión y para transmitir una luz adentro. Todo eso se hace a través de esa, claro, vaina. Entonces, también la calidad de la iluminación mejoró muchísimo desde su inicio hasta ahora y eso nos permite hacer diagnósticos muy buenos. Y también hizo que se desarrollen equipos como para trabajar adentro de la cavidad uterina. Y hoy tenemos resectoscopio, que es el aparato que se veía ahí como con un asa semicircular. En total, todo ese instrumental que se introduce dentro de la cavidad uterina tiene 6 a 7 milímetros de diámetro hoy en día. Se realiza una pequeña dilatación del cuello del útero y por eso es que la histeroscopía quirúrgica necesita sí ya internación, porque se utiliza anestesia para poder dilatar el cuello y como se utiliza electrocorte con electroresección, es decir, lo que se hace es usar como el electrobisturí corriente, sí, solo que es un dispositivo especial que nos permite ir sacando como en lonjas lo que de adentro queremos cortar. Y eso, por supuesto, requiere también de anestesia. Claro. Y esa es la razón por la cual la histeroscopía quirúrgica tiene que hacerse en un medio quirúrgico, sobre todo cuando hay resectoscopía. Algunos pólipos pequeños se pueden sacar en consultorio solo con las pincitas que se introducen, que vamos a ver seguramente en algún momento más. A través de la vaina se puede meter micropinzas, microtijeras, pinzas de forceps como para arrancar o hacer biopsia. Y eso es también una histeroscopía quirúrgica, pero de mucho menos complejidad que tener que usar electroresección. Eso inclusive se puede hacer también en un medio mínimamente invasivo y con un régimen cuasi ambulatorio. Pero con esta quirúrgica, cuando es quirúrgica, vos, ¿por qué es quirúrgica? Porque vas a hacer algo, vas a sacar. Porque vamos a hacer una resección de un tumor, pólipo, claro, mioma, o sea, se puede sacar anormal, tumores, pólipos, mioma. Endometrio anormal también. Ya. Sí, sí. Entonces, con eso se va directo al problema, por decirlo así. Sin herir a la mujer para nada. Claro, claro, claro. Porque en realidad cuando uno interviene dentro de la cavidad uterina y a través, para ello tiene que atravesar pared abdominal y pared uterina, es como que tenemos que hacerle una herida, claro, para poder solucionar un problema. Sí. Hoy en día ya con este método no es necesario. Bueno, y de vuelta te pregunto, ¿se utiliza mucho esto, histeroscopía quirúrgica? Porque como diagnóstico me dijiste que no se usa mucho. Se usa menos de lo que debería, no que no se use mucho, pero tiene también un poco relación con la disponibilidad en el medio, con el conocimiento de los ginecólogos en relación a las bondades del método. Y eso ha ido aumentando en los últimos 5 años sobre todo, porque ya en las escuelas de formación hay centros de entrenamiento para histeroscopía y eso hace que ya el médico en formación hoy en ginecología está conviviendo en su formación con el método, conoce sus bondades, conoce cómo puede ayudarle y por supuesto entonces va a ser un recurso para él en su vida profesional. Y también existen muchos colegas que están permanentemente actualizándose y bueno, conocen de las bondades del método y están utilizando.
Perfecto. ¿Y hay muchos de estos aparatos acá en Paraguay? No tantos como quizás podrían existir. Sí, hasta no hace mucho, cuando no había escuela de formación y no éramos más de 4 o 5 ginecólogos que hacíamos histeroscopía en el país. Hoy en día eso cambió gracias a eso. De hecho, hace 2 o 3 años ya, en el Instituto de Previsión Social nosotros montamos un centro para entrenar en endoscopía y en histeroscopía. Hay residentes que ya especialistas en ginecología se dedican de vuelta a 2 años exclusivamente a aprender el método. Otro tanto está pasando creo que en el Hospital Nacional y también en el Hospital de Clínica. Entonces, bueno, ya te darás cuenta que a medida que esto vaya tomando más vuelo, esto se va a convertir en lo que es. En el centro donde yo me entrené, ¿dónde fue el centro? En el Uruguay y en la Argentina. Nosotros hacíamos cerca de 20 procedimientos diagnósticos por día. Todo pedido de ginecólogos comunes. Es como, por ejemplo, quieren saber hoy cómo está en relación para prevenir cáncer de cuello, se pide una colposcopía, un Papá Nicolau. Es una rutina. Cualquier ginecólogo hoy eso lo hace de rutina. O una ecografía. Tiene alguna duda sobre algún problema, pide una ecografía. En esos medios ya la histeroscopía es así. El ginecólogo tiene algún trastorno que piensa que puede hacer de la cavidad endometrial y directamente ya pide una histeroscopía. Y se ahorra mucho tránsito que eventualmente va a llegar igual a una histeroscopía. Porque también trabajo mucho en ultrasonido, vos sabés. Sí. Y el ultrasonido nos da hoy un diagnóstico casi certero, pero cuando vamos a ir a tratar necesitamos corroborar 100%, porque no podemos someter a una mujer a una preparación para una cirugía para después entrar y encontrarnos que realmente fue un falso positivo del método. Entonces, cuando hay cuestiones que son ya un poco más claras, capaz que sea mejor acortar el camino y ir directo a lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo de entrada, digamos. Claro, y para la mujer también es mejor eso, que está haciéndose miles de cosas y que no se encuentre nada, para llegar otra vez al final. Sí, así es. Bueno. Igual se estudian todos, o sea, de una ecografía igual no se salva porque hay que descartar que no haya patología anexial. Tenemos que acordarnos con este método solo vemos adentro de la cavidad, no vemos qué pasa en el espesor de las paredes ni afuera. Entonces, siempre vamos a complementar con un estudio que nos permita mapear un poquito más. Pero si el problema es de la cavidad en sí, y vamos a tener solamente cómo tratarla a través de la histeroscopía hoy. Perfecto. Bueno, y la buena noticia que hay en hospitales públicos, ¿verdad? Además, IPS también. Centro de formación de residencia en ginecología, hoy ya se está trabajando en el entrenamiento también de los médicos jóvenes en estos métodos. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que queremos compartir, por favor. Ventajas que presenta el método para los ginecólogos. La videohisteroscopía es un examen de suma importancia, pues complementa estudios como la ecografía para el diagnóstico de ciertas patologías uterinas, propiciando un diagnóstico precoz y más preciso gracias a que las lesiones son visualizadas in situ. Antes de la videohisteroscopía, estos diagnósticos eran realizados a través del curetaje uterino biópsico, y no existía una valoración total del endometrio y realizarlo obliga al uso de anestesia e internación. Está, ¿verdad? Creo que resume un poco lo que estuvimos hablando. Sí, ¿no? Así mismo. Bueno, entonces estas son las ventajas de este método que estamos nosotros conociendo, evidentemente ya está hace años en nuestro país. Y como dice el doctor Vicente Battaglia, no es tan utilizado como debería ser, porque a mí es fantástico esto, porque una vez ya ves que hay ahí adentro. Así mismo. Bueno, vamos a hacer un corte. Dale, hacemos el corte, volvemos ya. Bien, continuamos con el doctor Vicente Battaglia Araujo, él es ginecólogo y está hablándonos de la histeroscopía. Y me decía en el corte que hay indicaciones de rutina, ¿verdad?, para hacer esto. Sí, hay indicaciones de rutina donde vino a reemplazar a lo que rutinariamente se hacía en algunos casos, como era el legrado uterino. En el caso que se va a hacer una cirugía sobre el útero para sacar el útero, o sea, una histerectomía,
porque hay una indicación para ello, tumores miomatosos o alguna otra cosa, siempre se examina el endometrio antes de hacer la histerectomía, porque hay que descartar que no haya también una patología endometrial que amerite algún tipo de acomodación en la clase de cirugía que se va a hacer. Por claro, ejemplo, porque si se saca todo... algún cáncer que esté escondido ahí adentro y que uno se encuentra al sacar la pieza a revisar, ¿verdad? Que eso debería saberse previamente para en la cirugía ya tener contemplado todo lo que se va a hacer, o sea, planificar qué tipo de cirugía hacer. Eso hoy con la histeroscopía también se sustituyó, no necesitamos más hacer un legrado biópsico prequirúrgico. Se hace una histeroscopía diagnóstica y es bien interesante cómo en el hospital a veces está por subir a quirófano para su histerectomía y pasa por el área de histeroscopía para hacerse su procedimiento, y como es algo visual, es lo mismo que el especialista de patología cervical lo que hace es mirar el cuello. Si el cuello está sano, macroscópicamente, y prácticamente no se hace nada, se reporta que eso está bien. Sí. Pasa exactamente igual con la histeroscopía. Si uno entra y mira y la cavidad está con características absolutamente normales, el endometrio no tiene ninguna irregularidad, se informa como cavidad normal, eso ya habilita a que se pueda hacer la histerectomía, en este caso, con la tranquilidad de que no vamos a tener ninguna sorpresa grande, por lo menos cuando venga el informe del patólogo. Claro. En otros casos, por ejemplo, en las mujeres que van a hacer terapia de reemplazo hormonal, es bien frecuente que hagan sangrados irregulares mientras se van acomodando las dosis. Y muchas veces estos sangrados como que asustan un poco a las mujeres y a sus médicos también, ¿por qué no? Porque si uno no miró antes de empezar la terapia de reemplazo y certificó y se tiene la tranquilidad que ahí no había nada orgánico anormal, cuando sobrevienen los sangrados por la parte del ajuste hormonal, entonces está bastante más tranquilo. Pero cuando sobrevienen sangrados y uno no tiene la certeza de cómo estaba eso previamente, siempre está la duda encima, claro, y uno como que no duerme del todo tranquilo. Por eso en muchas escuelas hoy, si se va a hacer terapia de reemplazo en una mujer en la posmenopausia, sí o sí pasa primero por una histeroscopía, se certifica que su cavidad no tiene ningún trastorno anatómico y entonces empieza el ajuste de dosis, claro, de hormonas sin inconveniente. Ahora, esta terapia hormonal, de reemplazo hormonal, ¿esto se puede hacer en mujeres que hayan tenido historia de cáncer en su familia? Eso depende de qué tipo de cáncer, de qué lugar, y depende también un poco de qué órganos todavía tengan las mujeres. O sea, es un tema bastante amplio. Sí, claro que cuando... ¿Cómo qué órgano todavía tengan? Y por ejemplo, una mujer que hace terapia de reemplazo hormonal, pero ya tiene una histerectomía encima. Ah, ya. Entonces el estímulo de los estrógenos ya no afecta, claro, al endometrio, que sí hay que cuidar cuando la mujer tiene todavía el útero. Claro, entonces, claro, porque ese estrógeno que se está dando en forma externa va también a actuar sobre el endometrio que todavía está ahí. Y bueno, hay que contrarrestar con el uso de progestágeno y se van acomodando así. Por eso es un capítulo, digamos, complejo pero específico. Claro. Pero ¿y cuándo, por qué se hace esto? Me estoy saliendo del tema, pero me interesa y quiero saber. ¿Cuándo se hace esta terapia de reemplazo hormonal? Bueno, ¿En todas las personas menopáusicas o sea, todas las mujeres o cuando hay algo? Eso está un poco controvertido hoy después de los estudios que aparecieron hace casi 10 años, si no recuerdo, el WI, el famoso estudio de las mujeres de la posmenopausia, sí, que vino a revelar que aparentemente había sí trastorno cardiovascular con la terapia de reemplazo y se aumentaba un poco, más o menos 20 a 30% del cáncer de mama. Entonces se desrecomendó de rutina en las mujeres. Claro. Antes a todas se les hacía. No, la que quisiera. Claro, sí, sí, se le ofrecía obvio, a todas. Sí. Hoy en día eso también está en revisión porque ese estudio tuvo una serie de problemas de diseño, es decir, incluía mujeres de 60 o más años, algunas que no habían tomado nunca antes del estudio la medicación, o sea, surgieron después muchos análisis. Lo que sí no se pudo descartar es que eventualmente hay un componente cardiovascular que puede estar aumentado, inclusive el de trastorno o riesgo de cáncer mamario, pero ya no hay una restricción tajante. Es decir, hoy si la mujer tiene síntomas que son invalidantes, está indicada la terapia de reemplazo. Inclusive en algunos
centros o escuelas recomiendan hasta por 5 años. Lo que recomiendan es no pasar de 5 años hoy. Pero eso está cambiando permanentemente en base a las nuevas hormonas, a los nuevos regímenes que aparecen y a los nuevos estudios que están demostrando que algunas cosas no son como parecían o viceversa. Claro. Bueno, tenemos un material, ¿verdad? Tenemos el material y tenemos preguntas de la gente. Vamos. Ventajas que presenta el método para los pacientes. Son muchas. Se pueden citar la reducción de los costos derivados de la atención a la salud referidos a internación, anestesia y estancia hospitalaria, indicación más adecuada de cirugías, sustitución de la vía abdominal para tratamiento de patologías de la cavidad uterina, recolección más precisa y dirigida de material para estudio anatomopatológico, y principalmente la contribución para el aumento de las expectativas de vida de la mujer, ya que muchas patologías son precozmente diagnosticadas y tratadas. ¿Está bien eso? Sí, es correcto. Una de las ventajas grandes que tiene la estereoscopía es que como un método de visualización directo nos permite ver alteraciones en estadios muy iniciales y entonces se puede llegar a tiempo para el tratamiento. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente en redes sociales. Vamos a ver qué quieren saber. Beatriz de Ita dice, ¿es dolorosa la histeroscopía? Creo que habíamos hablado un poquito de esto. Es molesta, no se puede decir cualquier método en el cual se va a hacer una maniobra sobre un órgano interno, necesariamente algún grado de molestia tiene. Pero se minimiza hoy en día con la calidad de las ópticas que son de un diámetro muy reducido, es bastante más tolerable. Y si hace falta se utiliza anestesia local, se hace anestesia paracervical y con eso se puede minimizar a casi anular cualquier tipo de dolor en el procedimiento. ¿Y las miedosas que pidan nomás anestesia, verdad, o no? Y las miedosas, lastimosamente, muchas veces sucede y se cargan con un riesgo anestésico encima. Es decir, no hay manera de hacerles sin la anestesia y hay que ir al sanatorio, pero cualquier anestesia conlleva un riesgo propio del procedimiento. O sea que lo que queremos es minimizar riesgos innecesarios. Y como es tolerable, si puede tolerar una molestia mínima, es mucho mejor no recurrir a una anestesia, pero no siempre se puede. Perfecto. Bueno, y tenemos otra consultita, a ver. ¿Es necesario estar en ayunas para la realización de la histeroscopía? Interesante pregunta. Realmente no es necesario estar en ayunas, pero como uno de los efectos que puede presentarse por franquear el orificio interno del cuello del útero. El cuello del útero tiene un orificio externo que está en la vagina y otro interno que comunica con la cavidad uterina. Ese orificio interno tiene una rica vascularización de fibra del sistema nervioso vagal. Y del estómago, ¿verdad? Vagal. Sí, vagal es el sistema uno de los sistemas que regula la frecuencia cardíaca para hacer más rápido la... Al estimularse, producen bradicardia, o sea, producen una baja en la tensión y producen disminución de la cantidad de latidos del corazón. Y eso puede hacer que aparezcan náuseas. Entonces, es mejor tener el estómago en vacío, digamos. No almuerces y te vas a hacer eso, no. Pero tampoco una cuestión así que tiene que estar 10 horas de ayuno tampoco. Con 10 horas de ayuno. La idea es no tener el estómago cargado inmediatamente que se va a hacer el estudio. Es recomendable. Claro, perfecto. Bueno, estas son las preguntas de la gente, muchísimas más preguntas seguramente, porque, bueno, doctor, usted dice que no molesta y qué sé yo, pero... No, yo no dije que sí, cualquier procedimiento que implique... que no duele, es lo que dijo. Claro, que no duele. Molestar, sí, cualquier procedimiento es molesto. Si yo me aprieto el dedo y siento una molestia, es diferente a sentir un dolor como cuando me doy un martillazo, por ejemplo. Son cosas diferentes, pero como el umbral de dolor es bien variable de persona a persona, hay algunas mujeres que toleran prácticamente sin percatarse que se están haciendo una histeroscopía y otras a las que le molesta bastante más. Y ahí depende también de la paciencia. Y de la preparación. Es muy importante explicarle bien a la mujer qué es lo que se le va a hacer. Yo normalmente les muestro qué es, cómo va. Porque si no están con la ansiedad de no saber siquiera qué es lo que les va a pasar.
Cuando se les quita la ansiedad, ahí ya tenemos ganado muchísimo terreno, porque la ansiedad es muchas veces la que se confunde con dolor. Claro. Yo, por ejemplo, ahora cuando le estoy haciendo la entrevista, estoy toda enrollada y enroscada acá porque me impresiona, así, me acabo de dar cuenta, ¿verdad? Bueno, no duele, obviamente, algún tipo de molestia, pero bueno, las mujeres sabemos porque nos hacemos nuestros Hablamos controles. de la diagnóstica, porque la Claro. quirúrgica sí o Sí sí o es con sí, anestesia. obvio. Ahí Sí, cero sí. estrés, como se suele Así decir. mismo, perfecto. Vamos al corte y a la vuelta ya la parte final con las recomendaciones de nuestro invitado. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Vicente Battaglia Araujo, ginecólogo, ex conductor del Doctor en Casa hace unos años. Obviamente ya era médico cuando hacía eso. Y bueno, y nos habló y nos explicó súper bien el tema de la histeroscopía. Vicente, muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo y todo lo que con paciencia estuviste explicándonos. No, un placer, Vivi. La verdad que para mí es un placer estar de vuelta aquí en el programa, compartir contigo y con las televidentes. Bueno, y para las televidentes, ¿qué le decís para que no tengan miedo con el tema de histeroscopía? No, realmente es un procedimiento inocuo. Prácticamente no tiene complicaciones, como se trabaja bajo visión directa, entonces no es tan fácil hacer algo que no se deba hacer. Que confíen en su ginecólogo, ellos son los que van a saber en el momento en que tengan la indicación para beneficiarse con este método y no tener temor del dolor. El dolor es... yo tenía un amigo que decía que el dolor es una cuestión mental. Sí. Fácil es decir, pero bueno, no funciona tanto así a veces. Bueno, pero en estos casos sí hay que relajarse y ir nomás a... Sí. La ansiedad es la que muchas Claro. veces hace que se incremente la sensación de dolor. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. ¿Cómo no? Con gusto. Hasta luego. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.